una película que tiene sus orígenes en los momentos de que se desarrolla el argumento de este libro, porque la misma pelea que hoy se tiene por la distribución de recursos naturales fue la misma que tuvo Ferré con las provincias, con la provincia de Buenos Aires y el gobernador Rosas en 1830 y 1831. Y aún más, porque no se pudo solucionar de fondo aquella cuestión, todavía hoy tenemos los problemas que son los mismos. Casi 200 años después. Así es, porque ¿cuál era la cuestión central, el debate medular en aquella época? Era la unión nacional a través de un congreso y hacer una constitución, algo que medianamente después se llegó, pero lo que no se concretó es la matriz económica que también proponía Ferré, que era la distribución de la renta aduanera. ¿Y qué era la distribución de renta aduanera? Es la distribución del Tesoro Nacional, de lo que recaudaba el Estado para las provincias equitativamente. Y en aquel momento la aduana lo manejaba Buenos Aires, y lo que proponía Ferré era que esa recaudación porteña sea distribuida equitativamente entre todas las provincias. Recordamos que actualmente, a partir de la sanción de la Constitución del año 1994, las provincias ceden ese derecho a la nación, y que queda pendiente reglamentar y sancionar una ley de coparticipación que todavía estamos esperando. El artículo 75, inciso 2 de la Constitución, como bien decís, Néstor, del año 94, establecía que el Congreso, específicamente la Cámara de Senadores, tiene que elaborar una nueva ley de coparticipación federal, teniendo en cuenta nuevos parámetros y nuevos esquemas económicos y sociales. Y entre las cláusulas transitorias, la propia Convención Constituyente fija como 2 años para hacer esa actividad. Y pasaron ya casi más de 20, y todavía el tema de la coparticipación federal, que no es por la ley misma, sino el repensar qué se hace con los recursos federales, cómo se pueden auxiliar equitativamente a las provincias, que la coparticipación federal no es más ni es menos que intentó ser un remedio, subsanar alguna cuestión de cómo el Estado federal fue absorbiendo los recursos de las provincias. Y cuando genuinamente en la matriz del federalismo eran las provincias las únicas productoras, porque quien tiene la soja, tiene la vaca, tiene el subsuelo, tiene los minerales, son las provincias, no es el Estado Nacional. Entonces hubo toda una metamorfosis, una modificación, una transformación de quién manejase los recursos, que naturalmente debían ser las provincias las dueñas de los productos, y eso se fue modificando con los años a través de un Estado centralista, de un Estado federal fuerte, con presidencialismo fuerte, en donde se fue menoscabando aquellos recursos que las provincias verdaderamente le pertenecían. Pero también va a ser la Constitución. Un unitarismo disfrazado de federalismo, porque... Sí, desde luego, hay todo un federalismo que tiene una fuerte matriz centralizada. Tenemos un federalismo muy débil, y esta cuestión de la recaudación provincial y los impuestos federales viene desde añejo, porque con la reforma de la Constitución de 1866 se le quita las fuentes y los recursos para que el Tesoro Nacional no pase por las provincias y pase solamente a las rentas nacionales, al Tesoro Nacional. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En un minuto. En la reforma de 1866, en la Constitución del 53 se establece que el Tesoro Nacional se conformará por las leyes de enfiteusis, por la renta de correos, por la venta de tierras públicas y por los derechos de exportación e importación. En 1860, cuando se incorpora a Buenos Aires, exige como incorporación que diga que esos derechos de importación y exportación van a ser parte del Tesoro Nacional hasta 1866, durante 6 años solamente. Transcurre el tiempo, llega a 1866. Había que resolver esa manda constitucional. ¿Pero qué pasaba? El país estaba en guerra. La guerra con el Paraguay. Sí. Entonces se convoca una nueva convención constituyente para reformar y para cumplir con lo que decía ese articulado de la Constitución, y se suprime hasta 1866. Y queda tan solo los derechos de exportación y importación y exportación formarán parte del Tesoro Nacional. Y quedó ahí.
entonces toda posibilidad de aporte que las provincias podían tener directamente por su producción murió en ese momento. Y todo fue pagado al Estado Nacional, y el Estado Nacional después tuvo que redistribuir los recursos en las provincias. Ya viene de larga data. De larga data, claro. Bueno, y ¿cómo surge, digamos, esto del Pacto Federal de 1831? Es uno de los primeros intentos de unificar a las Provincias Unidas que se habían independizado ya hace 20 años, ¿no? En 1810. Después de la independencia, Diego, después de la independencia y la lucha por la organización nacional, que va a abarcar más de 40 años hasta que tengamos nuestra primera constitución, las provincias eran un caos, ¿no? Salvo algunas pocas provincias, como la nuestra, que tenía su propia constitución y hacía cumplir sus propias leyes. La de 1821. 1821 y 1824. Las demás provincias vivían en un caos permanente y la relación entre las provincias era caótica. Era muy difícil alcanzar un consenso entre todas para hacer un Estado Nacional y armar un Congreso para hacer una Constitución. Iba a ser la iniciativa de Corrientes, a través de Pedro Ferré, que va a implementar un sistema de pactos, aquello que en el preámbulo de la Constitución Nacional se denomina en cumplimiento de pactos preexistentes. Bueno, los pactos preexistentes, una gran parte de ellos y los más importantes van a ser iniciativas de Corrientes. Corrientes va a decir, bueno, pero para armar un consenso entre las provincias tenemos que empezar a acordar. Y acordó con Santa Fe, con Corrientes con Buenos Aires, Corrientes con Entre Ríos, y fue iniciativa de la propia Corrientes reunirse también en Santa Fe para llevar un pacto, una alianza, un tratado para construir en el futuro una convención constituyente y tener una constitución nacional. Eso es básicamente entonces el trabajo que va a presentar hoy. Así es, doctor, que es un trabajo. Doctor. Así es un trabajo que está muy fuerte vinculado a la universidad, a la facultad y a nuestra cátedra, porque forma parte también de la temática que nuestros alumnos se abocan, estudian y conocen la historia de nuestra Constitución. ¿Cómo evalúan el nivel de los alumnos, de los chicos? ¿Están interesados? ¿Hay cada vez más interés o es el mismo, digo, por los temas de corriente? Es muy difícil encontrar los disparadores para que los chicos se motiven y se sientan seducidos por estas cuestiones que por ahí pueden ser o parecer añejas y distantes. Creo que está nosotros los docentes encontrar las motivaciones para que ellos se vean seducidos y vincular estas cuestiones con las cosas que nos pasan hoy. Y en ese espejo del pasado con el presente, ver lo importante que tiene aquello para poder responder y explicar lo que nos pasa. Contabas recién que estuviste en Bellavista ayer en el cierre de la Feria del Libro. Sí, Bellavista hizo una Feria del Libro donde tuvimos el gusto de estar presentes cerrando. ¿En Cacatí también? Cacatí también. Ajá. Sí. Bueno, ¿cómo ves esa experiencia de llevar de los diferentes pueblos organizando sus... Yo celebro, realmente digo, celebro esto porque es, primero, el acercamiento del libro objeto a la gente. El acercamiento del libro objeto a los chicos de las escuelas, porque las ferias son eso, es la posibilidad que los chicos a través de las escuelas asistan a un lugar donde haya libros, claro, donde puedan tocar el libro, puedan ver el índice, puedan tener la posibilidad de conocer temas, de ser guiados y escuchar a algún autor, ver que el autor, aquel que escribió el libro está ahí, le pueden preguntar cosas. Y eso ocurre, bueno, lo vemos en las ferias locales que lo hacemos acá en Corrientes, pero en el interior es como que, en el caso de Cacatí, en el caso de Bellavista, que lo pudimos apreciar últimamente, es algo muy fuerte, porque es la apreciación del libro como objeto, la valoración del libro como herramienta, como decía Borges, como herramienta en la cual nos sirve para transmitir cultura e información. Bueno, buena hora entonces todas esas ferias que se han expandido a lo largo de Corrientes. Reiteramos, Néstor. Esta tarde, a partir de las 19, en el aula magna de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, Salta 469, la presentación del libro La Provincia de Corrientes y el Pacto Federal de 1831, del doctor Dardo Ramírez Bracci. Gracias, Dardo.